Este audio está especialmente diseñado para que te puedas dormir. No hay imagen, solamente el audio. No hay cascadas, no hay pajaritos, no hay cielos estrellados, no hay nada de eso. Solamente el audio, porque es lo único que necesitas ya con los ojos cerrados para poder dormir. ¿Cómo voy a lograr que puedas dormirte? Bueno, como se hizo siempre, contándote una historia. Así como nos contaban a nosotros de niños un cuento antes de dormir, o incluso como podemos llegar a contarles hoy nosotros a nuestros niños. Es la única manera y es la más efectiva de distraer la mente, de entretenerla, para que luego sienta que no hay nada más importante para hacer ni para pensar más que dormir. Así es como me vas a escuchar decir un montón de cosas que parece que no tuvieran sentido. Me vas a escuchar hablar de muchas cosas que quizás no tienen relación entre sí. Me vas a escuchar contar historias quizás disparatadas, delirantes, incluso cómicas la mayoría de las veces, risueñas para que puedas dormirte con una sonrisa. Pero no estoy loco. Incluso vas a escucharme dar muchas vueltas antes de contarte la historia, antes de comenzar con la historia. Pero está diseñado así. Es todo a propósito. Toda esa aparente desconexión, todo ese aparente delirio, es justamente el que va a lograr distraer primero y luego aburrir tu mente para que te puedas dormir. ¿No me crees? Escúchame y comprobalo. Hola Sebas, ¿cómo estás? Te habla María desde Córdoba, Río Cuarto. Bueno, te quería agradecer por esto que haces, por los podcasts, porque la verdad que desde que los descubrí son mi remedio infalible para poder dormir. En este caso son las 2 de la mañana y me acuesto tarde porque me gusta trabajar de noche. Me cuesta muchísimo dormir y cuando me acuesto con tu podcast es una cosa que no tiene falla. Me acuesto y si no lo escucho pienso en trabajo, me siento con culpa y como soy diseñadora freelance y puedo trabajar de mi casa, siento que cualquier vez me puedo levantar a hacer cosas. En cambio, cuando escucho tu podcast digo, es momento de dormir, se hace, se cumple y ya está. Así que muchas gracias por darnos esa herramienta tan útil y somos toda una comunidad que te lo agradece. Saludos. Hola, ¿cómo estás? Espero que ya estés en posición horizontal. Espero que ya estés con los ojos cerrados. Espero que ya estés a punto de dejarte llevar, como si este podcast de un Uber se tratara, ¿no? Y uno se sube al podcast para que el podcast te lleve. Más que un Uber, este es el trenecito de los sueños, como alguna vez hablábamos, como alguna vez habíamos no bautizado, sino como alguna vez hicimos esa analogía con el episodio de Los Simpsons. Podemos llegar a decir que este podcast no es un Uber, sino que es un trenecito de los sueños. Vamos al país del cuento. ¿Y dónde queda el país del cuento? Bueno, yo una vez tomé un planisferio y nunca supe ubicar el país del cuento. Pero es necesario dejarnos llevar. Reitero, como si este podcast fuera un Uber y uno se sube al Uber, quizás borracho, y el chofer, como ya hemos puesto con anticipación en la aplicación donde nos tiene que llevar, el chofer nos lleva, ¿no? Es mejor ir borracho en un Uber
y no en, no sé, en otro medio de transporte que no conocemos, ¿no? Porque el Uber, y esto no es una publicidad, ni mucho menos, el Uber tiene la particularidad de que nos muestra con anticipación quién nos va a llevar. Entonces estamos un poquito más tranquilos. Yo recomendaría que igualmente, si uno está borracho, no se suba a ningún tipo de transporte público. Por las dudas, ¿no? Y, qué sé yo, más si uno es mujer. Esto no es una cosa sexista, ni mucho menos. Todo el mundo sabe lo que puede llegar a ocurrir. Quizás con el sexo femenino y no tanto con el masculino. En el momento en el cual uno quizás toma de más y no es consciente de sus actos. En fin, no sé por qué me metí aquí. No sé por qué la conversación nos llevó hasta allí, como si fuera un Uber que nos lleva hasta allí. La conversación, así como este podcast, también es un Uber. Alguna vez quiero subirme a un Uber y que el conductor lleve por nombre Uber, ¿no? Huberto o Uber. Hay personas cuyo nombre es Uber. Ya sin que Uber sea una especie de apócope del nombre Huberto. El nombre es Uber, ¿no? Entonces, en principio, apenas comenzó el tema de Uber, yo recordaba una persona cuyo nombre era Uber. Una persona que había conocido, no sé, hace como 20 años más o menos. Y en principio, como el servicio era nuevo y todo el mundo hablaba de Uber, yo tenía en la mente a esa persona. Hoy ya no. Uber querido, perdón que ya no te recuerde, pero hoy en día la gente habla de Uber y yo me imagino un auto, ¿no? Ya no te imagino a ti. Qué lindo para una canción de Cristian Castro, ¿no? Ya no te imagino a ti. Y que no hable de Uber, porque el tema de Uber no es muy romántico. Podríamos hacer una canción, ¿sí?, con Uber y con Cristian Castro, ¿no? Te conocí en un Uber. Quizás, no sé, el señor era conductor de Uber y una señorita se sube y lo conoce, ¿no? Podríamos hacer una historia así, pero no ahora. Ahora es momento de saludar a María. María nos hablaba desde Córdoba, desde Argentina, y nos contaba lo que a ella le ocurre. Bueno, o sea, si Uber quiere publicitar aquí en el podcast, para que hablemos así de Uber, dentro de las historias, o dentro de la introducción, o hablemos de Uber en general, puede comunicarse con nosotros, ¿sí? De la misma forma que se comunican los oyentes, bueno, puede comunicarse Uber también, ¿no? Entonces hablaremos de Uber y le haremos algún tipo de publicidad, ¿no? Que de hecho ya se la estamos haciendo gratis. Y así cualquier otra marca. No sé, le hemos hecho publicidad a Coca-Cola, le hemos hecho publicidad a McDonald's, pero si alguno de ellos quiere realmente aportar con dinero al podcast, bueno, qué sé yo, están invitados. Más que invitados, están es como un pedido que les hacemos, ¿no? Qué sé yo, le estamos hablando de ellos aquí en el podcast. Si alguno quiere adrede que hablemos, a propósito que hablemos, y, no sé, hablemos de Uber, por ejemplo, así como hablamos recién, pero no sé, hablemos en el medio de las historias o extendamos más la conversación sobre Uber o sobre cualquier otro tipo de marca, que se comunique conmigo. Y lo haremos. ¿Por qué no lo haremos? O sea, el podcast podrá ingresar algún otro tipo de dinero que ayudará a poder solventarlo, y tú, querido oyente, ni te enterarás. Porque, qué sé yo, la promoción de Uber de recién pudo haber sido paga tranquilamente y tú no te has enterado, porque hemos hablado de Uber de una forma totalmente
normal, totalmente cotidiana. Hemos hablado de Uber en el medio de la conversación, o sea, no tiene por qué la persona que está del otro lado darse cuenta. ¿Qué sé yo? En la radio, anteriormente, la cosa era más o menos así. Estaba la publicidad en el momento en el cual eh, se escuchaban las publicidades, o sea, en el momento de la tanda, y estaban las publicidades que se hacían en el medio de la conversación, ¿no? En el medio del medio del programa, como quien dice, y que las hacían los mismos conductores del programa. La idea de esas publicidades era que nadie se diera cuenta que estaba ocurriendo una publicidad. Entonces, de esa forma, bueno, las personas la escucharían sin darse cuenta. Incluso el mensaje les llegaría sin darse cuenta. ¿Por qué? Porque había también una cosa de identificación. Los conductores o los locutores del programa estarían como hablando de un determinado producto o servicio como si de una conversación cotidiana se tratase. Como si ellos estuvieran fuera del aire hablando con algún amigo o con algún familiar, recomendándose un determinado producto que han encontrado en el mercado. Un producto o un servicio, reitero. Entonces las personas, escuchando desde su casa, en principio la idea era que no supieran que era una publicidad. Entonces uno cuando escucha una publicidad está como predispuesto de forma diferente. ¿Qué digo? Uno cuando escucha una publicidad sabe que le están por vender algo, entonces está como con la guardia alta. Y por el contrario, está con la guardia baja cuando uno está escuchando a los conductores que conversan acerca de tal o cual tema, ya sea una información o ya sea algún tema trivial, algo quizás cotidiano, algo que les haya pasado a cada uno de ellos. Y allí es cuando está con la guardia baja, uno no está esperando a que le vendan nada, entonces quizás esa información llegaba de un modo más directo al oyente, disfrazado, quizás, reitero, de conversación coloquial. Allí estaba el mensaje publicitario para querer vendernos algo. Incluso también se utilizaba a los conductores de influencers, o sea, hacían las veces de influencers. Si bien uno piensa que la palabra influencer es una palabra nueva, que tiene que ver con Internet y demás, antes de que existiera Internet, los influencers también existían. De hecho, lo he hablado muchas veces aquí en el podcast. El influencer era el influenciador, aquella persona que con sus dichos o con sus actitudes podía llegar a influenciar a aquellos que lo seguían. Un conductor de un programa de radio o de un programa de televisión, haciendo este tipo de publicidades que no eran tradicionales, que no estaban grabadas, sino que se hacían en vivo, podía llegar a influir, a influenciar a la audiencia. Uno escuchaba una conversación o veía una conversación de los conductores que, reitero, de forma cotidiana hablaban acerca de un nuevo producto o servicio que habían encontrado y consumido, y uno terminaba por ser influenciado. Porque uno seguía a esos conductores, uno miraba de forma habitual esos programas, y el conductor o los conductores eran una referencia para aquellas personas que veían de forma asidua el programa.
Entonces, esas personas a las que uno veía todos los días y que seguía, hablaban de que habían descubierto un determinado producto o servicio. Y obviamente hablaban de las bondades de ese determinado producto o servicio. Y las personas que estaban del otro lado, los, la audiencia de ese programa, estaba recibiendo un mensaje publicitario, porque muchos de ellos, luego, era probable que al momento de comprar tal o cual producto, eligieran ese producto de esa marca que había estado comentando el conductor de tal programa. Porque eran una especie de influencers y las personas que lo seguían terminaban por identificarse o por seguir sus recomendaciones, porque claro, esta persona a la que yo veo todos los días y confío en esta persona, no me va a mentir, y si esta persona lo usa, debe ser algo bueno. Llegaba un momento en el cual el conductor del programa, de la radio o de la televisión, la palabra del conductor o de la persona del programa de radio o televisión valía incluso más que la palabra de un amigo o un familiar nuestro. Respetábamos más o creíamos más en las personas de la tele o de la radio que en nuestro propio círculo. Y no era una cuestión despectiva ni mucho menos, era cuestión de que el de la tele era famoso, el de la tele tenía contactos, el de la radio era una persona culta, era una persona de un mundo diferente al nuestro y por lo tanto tenía otros conocimientos. Lo mismo que ocurre hoy con los influencers. Ya había influencers, ocurre que no se llamaban influencers. Esas personas hablaban de un determinado producto o servicio y lo más probable es que muchas personas de la audiencia terminaran consumiendo ese producto o servicio. Y por el contrario, si alguno de ellos hablaba mal de determinado producto o servicio, lo más probable es que ese comentario influyera en la audiencia. Ocurre también que en algún momento los influencers eran pocos, porque eran aquellas personas, aquellos conductores o aquellos locutores que tenían la suerte de poder trabajar en radio o en televisión. Recordemos que en las primeras épocas había pocos canales de televisión y pocas radios. Luego, fueron creciendo el número de estaciones de radio, fueron creciendo el número de canales de televisión. Luego llegó la televisión por cable y todo se fue extendiendo, pero al principio los medios eran pocos. Las personas que trabajaban allí también eran pocas y concentraban casi el 100% de la audiencia. O sea, se dividían el 100% de la audiencia, pero al ser pocos, no había muchas opciones. Estaban los que veían al conductor A, los que veían al conductor B, o mejor dicho, el programa A, el programa B, y los que no veían nada. ¿No? Estoy exagerando, no había dos, nada más, pero bueno, había pocos. Incluso dentro de esos pocos había algunos que se destacaban, entonces había como referentes, había como personas que incluso entre los pocos que había
se destacaban. Entonces, no sé, la programación de un canal de televisión, entre las ficciones y algún otro programa que no tuviera conductores, imagínate que hubiese, no sé, 5 o 6 conductores. Bueno, había uno o dos que se destacaban todavía más, que eran incluso más importantes que el resto. Entonces, esos 5 o 6 tenían influencia porque eran los que estaban en la televisión y no tenían mucha competencia, pero además había uno que era el que más audiencia tenía. Y ese obviamente era el que más cobraba por estas publicidades. Quizás no cobraba directamente, quizás cobraba el medio, pero eso es otro tema. El tema es que eran influencers. Y eran pocos. Eran casi los únicos. Entonces cobraban mucho más. Imagínate lo que cobra un influencer hoy con millones de seguidores en Instagram. Bueno, ocurre que hay muchos influencers con millones de seguidores en Instagram. Ahora imagínate que hubiera 4 o 5. Seguramente cobrarían mucho más, porque serían los únicos, porque todo el mundo los vería a ellos. Y quizás la referencia exacta no sería 4 o 5 influencers con millones de seguidores, sino que imagínate que vos abrís Instagram y solamente podés ver a 4 o 5 personas. O sea, no hay más que 4 o 5 usuarios en Instagram. No es que cualquiera puede crearse su cuenta, sino que hay 4 o 5. Si abrís Instagram tenés que ver a alguno de ellos, o a los 5. Y habrá alguno que te guste más que otro. Y estarán los que no vean Instagram. Pero en ese momento, la televisión y la radio, de hecho hasta hace muy poco tiempo, fueron las reinas del contenido, porque antes de eso no existía nada. Entonces, imagínate, aparece un aparato que te reproduce a alguien hablando y que puede poner música y demás. Y que te puede hacer compañía. Cuando estás solo. Bueno, o sea, vos no necesitas conversar con nadie. El aparato te conversa. Fue una revolución. Y luego, que ese aparato tuviera imagen. Todo el mundo veía eso. Lo que hubiera, no importa. Seguramente habría personas que no lo miraran, pero el 95% de personas estaban ahí viendo y escuchando lo que había. Por lo tanto, esas personas, los pocos privilegiados que trabajaban allí, eran súper famosos. Eran los únicos. Y eran influencers. Pero reitero, los únicos influencers. Por lo menos en lo que tenía que ver con ese medio. Después había otros influencers, qué sé yo, un músico. Un músico es un influencer al fin y al cabo, porque si uno se pone a pensar, una persona que sigue a tal o cual músico, si el músico se viste de una determinada forma, lo más probable es que uno intente copiar o por lo menos tenga un mayor gusto hacia una prenda que ha visto que su músico favorito utiliza y no para con otra. ¿Se entiende? Incluso uno tiene un músico favorito y el músico da una entrevista y cuenta que usa
tal o cual marca de jabón. Bueno, uno va a mirar con más cariño esa marca de jabón, siempre. Es algo normal, habitual, no solamente en un músico, sino en cualquier persona a la que uno siga. Entonces, los músicos también son influencers, incluso antes de la llegada de Internet. Ocurre que en el momento de los medios de comunicación, todo esto se empieza a conocer, porque claro, antes uno, no sé, le gustaba tal o cual músico. ¿Y cómo llegaba a tal o cual músico? Compraba un disco. Sí, bueno, pero ¿cómo escuchaba una entrevista en la cual, no sé, Gardel dijera que usaba jabón marca Pirulo? Con los medios de comunicación. O sea, antes de los medios era muy difícil. Entonces los primeros influencers nacieron con los medios de comunicación. Tanto los conductores como la difusión de otros artistas, incluso deportistas, que también eran influencers y lo son. Y no porque lo hayan buscado, sino porque lo son. Un músico, además de deportista, es un influencer para la persona que consume su música. Lo mismo un escritor, lo mismo un deportista. Para la persona que es fan de determinado deportista, ese deportista termina siendo un influencer. Y esto, reitero, ocurre desde mucho antes. Pero ¿cómo llegamos aquí? Bueno, porque hablábamos de la publicidad de Uber, ¿no? Y antes la idea era que la publicidad que se hacía en el piso y no no grabada en el medio de una tanda, se cobrase más cara. ¿Por qué? Porque los conductores hacían uso de su condición de influencers. Vendría a ser lo mismo que, no sé, que una mención hoy en Instagram, ¿no? Pero eso se cobraba más caro porque estaba la posibilidad de grabar una publicidad para que saliera en el momento de la tanda. Y si vos querías que el conductor te nombrase y el conductor se identificase con tu producto y de esa manera influyera en la audiencia que tomaría su ejemplo y muchos irían a comprar ese producto, te salía más caro. Y la idea era que el conductor, bueno, hablara de ese producto y que no se notara, ¿no?, que estaba hablando de ese producto. Así como hice yo recién. Si bien Uber no me pagó nada, y reitero, los invito a que vengan y me paguen, no se notó. Hoy en día uno escucha a los conductores de los medios de comunicación y se nota cuando están haciendo una publicidad. Directamente la leen y incluso ni siquiera se esfuerzan por simular que no es una publicidad. O sea, hoy en día ya no tiene sentido. Creo que no escucho a nadie hacer una publicidad, un PNT, y esforzarse porque realmente sea un PNT. Y que no suene a publicidad. No se esfuerzan en lo más mínimo. La leen y se nota demasiado que la están leyendo. De esa manera, o sea, no hay influencia que valga. Las personas enseguida suben la guardia y saben que se está enviando un mensaje publicitario. Lamentablemente, ¿no? Lamentablemente para el anunciante, porque el anunciante no creo que venda mucho
con esos PNT. Y no sé si les importa tampoco, porque yo veo que se sigue haciendo y no escucho que se sigue haciendo. Realmente no entiendo. Yo creo que vendería más una publicidad encubierta, así como la que hago yo aquí, ¿no? Que nadie se da cuenta. Es más, incluso si no hubiera sacado este tema, si no estuviéramos conversando acerca de este tema, nadie se hubiera dado cuenta de que podía llegar a ser una publicidad. Sí, tanto nombrar a Uber, alguno podría llegar a haber dicho, es una publicidad para Uber, parece una publicidad para Uber, pero no mucho más que eso. Yo podría incluir en las historias o mezclar en las historias a Uber o a cualquier otro servicio o producto y empezar a hablar bien en el medio, ¿no? Mezclado con la historia, empezar a hablar de las virtudes de Uber y nadie se daría cuenta. Sin embargo, uno ve ese tipo de publicidad, escucha ese tipo de publicidad en los medios y es obvia. Todo el mundo se da cuenta que es una publicidad, ya perdió su efectividad, porque no sé por qué, porque los conductores no se esfuerzan. Por eso, bueno, aquí están los podcasts, y este podcast en particular, para que venga Uber y para que venga, no sé, Coca-Cola, ¿de quién más hemos hablado aquí? McDonald's y cualquier otra empresa que quiera venir a publicitar aquí, se comunican conmigo y yo me encargaré de disfrazar correctamente el mensaje para que nadie se dé cuenta, ¿no? Para que nadie se dé cuenta de que es un mensaje publicitario. Y sea parte de la historia, incluso sea parte de la introducción, o sea parte de lo que yo estoy hablando. Y de esa forma, bueno, el mensaje penetre aún más en el oyente, ¿no? No es que yo quiera penetrar a ningún oyente, ni mucho menos, o sea, que no se malentienda, estamos hablando de que el mensaje penetre, ¿no? La gente entiende mal, el oyente siempre entiende mal. El oyente, incluso el oyente nocturno, como tú, que estás allí, como María, que nos hablaba de Córdoba, siempre entiende mal, es un oyente mal pensado el oyente nocturno. Vamos a enviarle un saludo muy grande a María, ¿no? Que no es mal pensada, sino que es oyente. Es por eso que entró ahí en la misma bolsa. Nunca dijimos, oh María, que fueras mal pensada. Si ahora mismo estás pensando que dijimos que eras mal pensada, es porque eres una mal pensada. Pero eres mal pensada porque has pensado que dijimos que eres una mal pensada. Y no lo hemos dicho. Así que no eres una mal pensada. Querida María, muchas gracias por el audio, por estar allí del otro lado, por resumir en pocas palabras lo que le ocurre a muchos de nuestros oyentes. Tú, María, eres diseñadora, pero a muchos oyentes que tienen profesiones distintas o incluso que quizás no tienen una profesión freelance, les ocurre lo mismo. Y puedo asegurarlo porque me lo han contado. Uno cuando no puede dormir, está allí en la cama y empieza a dar vueltas y dice, ¿qué hago? Me levanto, adelanto un poco de trabajo, o no, o me quedo acá. Intento dormirme. Mirá si me levanto y pierdo 1 hora y pierdo 2 horas de sueño. Y quedándome acá, quizás me duerma ahora en 10 minutos. Y no lo sé, porque uno nunca sabe
cuándo se va a dormir. Entonces uno tiene miedo, ¿no? Dice, si me levanto y me pongo a hacer algo y tardo 2 horas, pierdo 2 horas de sueño. Pero si me quedo acá, quizás me duerma en 10 minutos. Pero quizás no, y quizás me quede 2 horas, pero acá. Entonces serán 2 horas perdidas contra 2 horas que podría haber aprovechado si me hubiese levantado. Y así es como María se siente culpable. De eso es de lo que habla, de esa sensación que hemos tenido todos cuando estamos dando vueltas en la cama y no nos podemos dormir. Y bueno, María habla de que eso le pasaba hasta que encontró este podcast, hasta que la magia del universo nos encontró, querida María, y aquí estamos unidos para siempre. Quizás, ¿no? Mientras exista Internet, por ejemplo. Mirá si en algún momento deja de existir Internet y María ya no nos puede escuchar más. O yo no puedo escucharlos a ustedes. Yo creo que yo sufriría más por no poder escucharte que lo que vos sufrirías por no poder escucharme a mí. Pero bueno, nos encontramos con María, así como nos encontramos contigo. Y según María, justamente ese sentimiento de culpa por no ponerse a hacer algo productivo, por no levantarse, por no aprovechar ese tiempo muerto que tenemos allí hasta que nos podemos dormir, ya no existe. ¿Por qué? Porque ya no existe el tiempo muerto. Porque desde que María encontró este podcast, sabe que escuchándolo se puede dormir. Sabe que escuchándolo ya no habrá tiempos muertos. De hecho, ya no los hay. Entonces, no solamente ya no da vueltas en la cama, sino que ya no hay sentimiento de culpa. Ya no hay absolutamente nada. Así que María, te mando un abrazo grande. Gracias por contarnos lo que te ocurre, que quizás sea lo mismo que le ocurre a varios de nuestros oyentes, incluso a los que se suben a un Uber. ¿No? Yo no sé. En algún momento quizás llegue algún tipo de convenio con Uber y quizás, por ejemplo, Uber reproduzca episodios de este podcast en el auto, ¿no? ¿Qué sé yo? Hay un tipo que se sube a un Uber y dice, bueno, necesito que me lleves a tal ciudad, ¿no? Y son 200 kilómetros. Bueno, entonces el servicio de Uber viene con este podcast. Entonces el tipo pone el podcast en el estéreo del auto y el pasajero se duerme. Y aprovecha esos 200 kilómetros, ¿no? 2 horas de viaje para poder dormir. Pero, cuidado, danger, danger. También corremos el riesgo de que el piloto de Uber se duerma, de que el conductor de Uber se duerma. Entonces hemos diseñado una especie de tapones para los oídos, para que el conductor de Uber no escuche el podcast que se está reproduciendo por los parlantes del auto, ¿no? El conductor de Uber llevará unos tapones que incluso puede usarlos de auriculares y escuchar su música favorita, y se aislará de el sonido que se escuche dentro del auto. Pero ¿cómo podrá comunicarse con el pasajero, ¿no? Si el pasajero tiene que decirle algo, ¿cómo puede comunicarse si el tipo va con unos tapones para los oídos puestos? Bueno, en principio, el pasajero seguramente irá dormido.
Pero si se despertase, bueno, puede tocarle el hombro al conductor, ¿no? Sin que esto sea, no sé, ninguna insinuación sexual. Porque, claro, hay personas que tienen, como quien dice, algún tipo de zona erógena en el hombro, ¿no? Entonces, si te toco el hombro, te calentás. ¿Cómo te vas a calentar porque te toque el hombro? El chofer de Uber suele calentarse cuando le tocan el hombro. Y es un problema, porque claro, el pasajero va atrás. Y si te tengo que decir algo, te toco el hombro. Más aún, si llegamos a un convenio con Uber y podemos hacer sonar el podcast por los parlantes de los automóviles de Uber. El conductor tendrá que ir con unos tapones para los oídos para no dormirse y la persona que está detrás tendrá que tocarle el hombro para poder hablar con él. Pero, hay choferes de Uber con una zona erógena en el hombro, entonces te toco el hombro y te calentaste. No, no podemos permitir que el chofer de Uber se caliente con nosotros, porque claro, o sea, el chofer de Uber es un ser humano, ¿no? Y tiene una zona erógena ahí en el hombro, nosotros le tocamos el hombro, y el tipo ya nos mira con cariño. Y nosotros estamos ahí en el auto y, bueno, es mejor evitar la zona erógena, porque no todo chofer de Uber tiene zona erógena en el hombro, pero hay algunos que sí. Entonces, ¿qué pasa? Hemos diseñado con Uber unas especies de luces parpadeantes que avisan cuando el pasajero quiere hablar con el chofer, ¿no? Porque el chofer va con los tapones, entonces tiene un botón el pasajero detrás para poder hablar con el conductor. Entonces uno aprieta el botón ahí y al tipo en los tapones le suena como una alarma. Incluso hay como unas luces rojas que se prenden en el auto delante, ¿no? Para que el tipo, mientras va manejando, se le prenden unas luces rojas y eso indica que el pasajero quiere hablar con él. Y de esa forma se da vuelta. Toda una inversión hemos hecho con Uber, como si Uber me hubiera pagado, ¿no? Para que hubiéramos no solamente hecho este negocio del cual estoy hablando, sino como si Uber me hubiese pagado para que hable, ¿no? De Uber, otra vez. Bueno, en fin, vamos a contar una historia que tiene que ver con Uber, ya que estamos, ¿no? Entonces Uber luego vendrá y auspiciará esta historia. No creo, pero bueno. Vamos a hablar de Uber, el conductor de Uber. Creo que ya había hablado de Uber, el conductor de Uber, porque claro, realmente tengo yo una persona conocida cuyo nombre es Uber. Esta persona conocida seguramente no me recuerda o no tiene idea que yo existo. Quizás si me ve algún vago recuerdo llegue a su cabeza acerca de los días laborales que hemos compartido juntos. Bueno, compartido también es una manera de decir, porque apenas si nos veíamos, pero yo recordé el nombre. Y seguramente muchas personas lo recuerdan por su nombre y muchas personas hoy lo asocian, ¿no? Con el medio de transporte. A diferencia de mí, ¿no? Yo tengo un nombre muy común, ¿no? Soy una persona vulgar. Bueno, no soy una persona vulgar, pero soy una persona pulgar, ¿no? A mí me gusta ser una persona pulgar, no vulgar. Una persona pulgar es aquella persona que no tiene forma, ¿no? Uno se mira el dedo pulgar y el dedo pulgar es como gordo así y recto, ¿viste? No tiene cero curvas. Bueno, ser una persona pulgar es como ser una persona así, como no tener forma de nada. Ser una persona vulgar, bueno, es ser una persona vulgar y no es mi caso. Mi nombre es algo vulgar, es algo común. No es como el nombre de Uber. No es recordable.
Recordable es una palabra en inglés, ¿no? También, que significa, no sé, grabable, ¿no? Una cinta, ¿no? Recordable, tape, o algo así. Bueno, no importa. Entonces yo a Uber lo recuerdo y seguramente todos lo recuerdan. Y Uber seguramente ha vuelto a la mente de muchas de las personas que lo conocimos a causa del surgimiento del medio de transporte. Este Uber que nosotros conocíamos era con H. No era un Uber sin H como el del transporte, ¿no? Entonces yo cada vez que me tomo un Uber, le pregunto al chofer si su nombre es Uber. Algunos se ríen, otros me contestan que no, y alguno que otro se ha violentado y me ha bajado del auto. Porque creyó que yo le estaba tomando el pelo, ¿no? ¿Qué tal? Su nombre es Uber. Y el tipo dice, ¿qué me estás tomando el pelo? No, no, señor, le estoy preguntando si su nombre es Uber. ¿Cómo va a ser Uber? Uber es el nombre de la aplicación. ¿Qué te pensás? Que todos los que te atienden en McDonald's se llaman Donald. ¿Y por qué no? Le digo, señor. Puede pasar también. Y claro, el tipo enseguida amagó como a bajarse, entonces yo aproveché y me bajé mucho más rápido que él. En otros momentos también yo me he subido a un Uber y le he preguntado y el conductor lo ha tomado a modo de broma, ¿no? Ah, ja, 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 me ha dicho. Yo me lo he quedado mirando porque claro, ¿qué significa eso? El tipo pensó que yo le estaba haciendo una broma o que yo era un estúpido directamente que pensaba que como la aplicación se llamaba Uber, no sé, todos los conductores iban a llamar Uber. Lindo requisito, ¿no? Llamarte Donald para trabajar en McDonald's. Llamarte Uber para trabajar en Uber. Llamarte Sara para trabajar en una de las tiendas. Y así, ¿no? Todo lo que tenga, qué sé yo, contacto con el público. Ahora, ¿cómo te llamarías para trabajar en un Apple Store? Manzana, ¿no? El señor Manzana. Imagínate que esto existiese realmente. Muchas personas bautizarían a sus hijos como Manzana para poder ofrecerles un futuro mejor, ¿no? Yo te bautizo Manzana y te brindo la posibilidad de que en el futuro puedas trabajar en un Apple Store, que tampoco era la seguridad de que pudiese trabajar en un Apple Store, porque claro, imagínate la cantidad de manzanas, ¿no? En el futuro, si solamente Apple contratara para sus retails personas llamadas manzana y McDonald's solamente personas llamadas Donald, bueno, los nombres existentes en el mundo se acotarían y todo el mundo elegiría entre 10 o 20 nombres diferentes, solamente con el objetivo de brindarle a sus hijos la posibilidad de un futuro mejor. Pero al haber tanta oferta de Donald's o de Ubers, bueno, tampoco esas personas tendrían el futuro asegurado. Porque si bien yo te pongo Uber para darte la posibilidad que en el futuro puedas trabajar en Uber, al haber tantos bebés nuevos que nazcan bajo el nombre de Uber, seguramente no habrá lugar para que todos trabajen en Uber. Y de esa manera incluso te estaré condicionando a que no puedas trabajar en ningún otro lugar. A que no puedas trabajar en McDonald's, por ejemplo. Porque tu nombre no es Donald. Entonces, bueno, sería horrible un mundo así. En el que todos nos llamemos de una determinada forma para
pertenecer a una determinada empresa. Ya, o sea, sería como, no sé, la victoria final de las empresas por sobre las personas, ¿no? Ya no habría esperanza directamente, ya todo el mundo pensaría su vida en función de tal empresa y las empresas dominarían indirectamente la vida de la gente. Si es que ya no lo hacen, pero bueno, tampoco de forma tan alevosa. Si en algún momento, en algún futuro distópico, esto ocurriese, eh, seguramente ya no habría nada que hacer. O seguramente si filmáramos una película, por ejemplo, con esta idea, seguramente habría un grupo de rebeldes, insurgentes, guerrilleros que intentarían, ¿no?, que esto no ocurriese y intentarían luchar contra el sistema. Sistema contra el que quizás no se podría luchar porque no son las empresas al final las que terminan por obligar a la gente a nada, ¿no?, que son las empresas las que, perdón, son las personas las que con su libertad deciden ponerle tal o cual nombre a sus hijos. Seguramente alguno acusará, ¿no?, dentro de la historia, al capitalismo como el generador de esa situación, a la falta de puestos de trabajo, a la falta de oferta laboral. Entonces, como hay poco trabajo, toda la gente quiere trabajar en estas empresas porque no hay mucha oferta, no hay mucho puesto disponible, no hay mucho empleo. Entonces, bueno, esta situación, como quien dice, se va recrudeciendo y se hace cada vez peor hasta que se llega a un punto tal en el que las familias deciden bautizar a sus niños con determinado nombre para asegurarles el futuro laboral o que por lo menos tengan una posibilidad más dentro del mundo laboral del futuro, ¿no? Todo esto se da a causa, reitero, de la escasez mundial en lo que tiene que ver con la producción y, en consecuencia, con el empleo. Entonces es un futuro distópico, así como tipo película no del fin del mundo, sino película tipo, no sé, me imagino un escenario tipo de la película de Terminator, ¿no? Como un mundo que se está por terminar, pero que no se termina todavía, como que va cada vez peor. Y en el que la diferencia entre los buenos y los malos, la diferencia entre los ricos y los pobres, y los que tienen posibilidades y los que no, se acrecienta cada vez más. En algún momento podemos contar esta historia, ¿no? Podríamos contarla ahora, en poco tiempo, ¿no? Había una vez un futuro distópico, no, había una vez un futuro distópico, no. Esta historia se desarrolla en un futuro distópico en el cual el empleo escasea y ya no hay empleo para casi nadie. Entonces, las familias deciden bautizar a sus hijos con los nombres de las empresas. ¿Por qué? Dirás tú. Oh, oyente sorprendido, ¿por qué las empresas, las familias deciden hacer esto? Bueno, porque las empresas empiezan a cambiar sus políticas de toma de personal.
Las empresas empiezan a tomar solamente empleados que tengan el mismo nombre de la empresa. Por ejemplo, Uber solamente toma choferes que se llamen Uber. McDonald's emplea solamente personas cuyo nombre sea Donald. Y así sucesivamente, ¿no? Starbucks, tenés que llamarte Starbucks. Al principio es, como quien dice, una estrategia para no tomar más personal, porque en este futuro distópico en el cual la producción cae y no hay empleo para casi nadie, las grandes empresas toman esta medida como para restringir la inclusión de personal. O sea, tengo que tomar solamente gente que se llame Starbucks. No hay gente que se llame Starbucks. Bueno, entonces no toma a nadie. De esa forma se cubren. Y de esa forma pueden seguir operando sin la necesidad de incluir personal nuevo. Y así ocurre con todas las empresas, ¿sí? Es como quien dice una práctica que copian todos los negocios, incluso las pequeñas empresas, incluso algún que otro negocio de barrio también copia esta modalidad. Tal es así que como todas las empresas y hasta los pequeños negocios copian esta modalidad, el gobierno de ese futuro dicta una especie de ley o una especie de norma por la cual reglamenta esta práctica y dice, bueno, las empresas solamente podrán tomar empleados cuyo nombre sea el elegido por la empresa, ¿no? Cuyo nombre sea cuyo nombre coincida con la denominación de la empresa. Entonces, todos hacen eso. Y todos los negocios empiezan solamente a tomar gente que tenga determinado nombre. Esto genera una situación todavía peor, ¿no? Porque imagínate, las grandes empresas no quieren tomar a nadie. Entonces, claro, se amparan en que no hay nadie llamado Starbucks. Pero las pequeñas empresas, incluso los negocios familiares, ¿no? Cuyo nombre no sé era, Panadería Cecilia. Bueno, todos los empleados de esa panadería tenían que llamarse Cecilia. Esto obliga a que todos los integrantes de esa familia pasen a llamarse Cecilia, ¿no? O sea que una pareja, los dueños de la panadería, tengan una hija y le pongan Cecilia. Pero también, o sea, lo que genera esta medida es que esa pareja tenga otra hija y también le ponga Cecilia. Y si tienen 3 hijos, todos se llamen Cecilia, incluso los varones, para que puedan luego trabajar en la panadería. Imagínate tener 3 hijos que se llamen Cecilia. Es un caos. O sea, si no te prestan atención teniendo nombres diferentes, imagínate todos llamándose igual. Sería una ventaja, por ejemplo, para llamarlos a comer, ¿no? Cecilia a comer, y entonces vienen los 3. O las 3. Pero imagínate, no sé, tener que retar a uno, ¿no? Tener que castigar a uno. ¿A quién castiga? Cecilia, estás castigada. Y se van las 3. No, es un lío. Es un lío. No quiero ni imaginarme lo que sería vivir en ese futuro distópico. A partir de allí, entonces, no solamente las familias bautizan a sus hijos con el mismo nombre, para crear una especie de economía cerrada y que cada uno de los negocios familiares continúen siendo familiares para siempre, y cuidar su fuente de ingresos, y cuidar su fuente laboral, sino que también aquellas personas que no tienen una empresa familiar
empiezan a bautizar a sus hijos con los nombres de las empresas, para que en el futuro tengan la posibilidad de ingresar a esas empresas. Esto genera que haya mucha gente cuyo nombre sea Starbucks, McDonald's, Apple y demás, pero que haya poca gente que se llame, no sé, de otra forma. Que haya poca gente que se llame, no sé, como una marca, como una segunda marca, por ejemplo, como una marca no tan conocida. Que haya poca gente que se llame, no sé, Chevrolet, por ejemplo. Hay mucha gente cuyo nombre es Audi, pero poca gente cuyo nombre es Chevrolet. Poca gente en relación, ¿no? Porque no estoy diciendo que Chevrolet sea una, una mala marca, ni mucho menos, pero qué sé yo. Chevrolet es una marca conocida en los Estados Unidos, pero hay marcas más caras. Y en este futuro distópico, las familias bautizaban a sus hijos de la mejor manera posible. O sea, ¿cómo te voy a bautizar? Te voy a bautizar, no sé, Apple o Motorola. Y qué sé yo. Motorola no tiene nada de malo, pero si yo tengo que elegir, prefiero que trabajes en Apple y no en Motorola. Entonces, había muchas personas cuyo nombre era Apple y pocas personas en relación cuyo nombre era Motorola. Eso, sin que las personas se dieran cuenta, beneficiaba a las personas cuyo nombre era Motorola, por sobre las que se llamaban Apple. ¿Por qué? Porque claro, había muchas personas, demasiadas personas que se llamaban Apple, y no todas iban a entrar. De hecho, seguramente la mayoría no iba a entrar, porque que vos te llamaras Apple no te aseguraba nada. O sea, vos te llamabas Apple, perfecto. Podías entrar a Apple, pero después el proceso de selección era el mismo de siempre. No cambiaba, no era que vos te llamabas Apple y entrabas. No, primero la empresa tenía que tener un puesto libre y después hacía un proceso de selección sobre todos aquellos que se postularan. Entonces, llamarte Apple no te aseguraba absolutamente nada. De hecho, incluso quizás te complicaba porque tenías muchísima competencia. En cambio, llamándote Motorola, bueno, la competencia no era tanta. Era una empresa más chica, sí. Eran otros sueldos quizás. Pero ante un puesto de trabajo libre no había tanta competencia. Es más, había marcas que incluso mucha gente desconocía y que tenían un par de personas nada más que se llamaban de esa forma. Esta situación entonces generó todavía mayor desigualdad, pero volvió a generar oportunidades. La mayor desigualdad se generó al momento en el cual todos se empezaron a llamar Apple, Starbucks, McDonald's, bueno, Donald. Había algunos que le ponían McDonald's directamente al hijo. El hijo se llamaba así, McDonald Fernández. Y en el DNI aparecía ese nombre, ¿no? Había otros que se equivocaban y después condenaban a sus hijos a no poder tener un trabajo en su vida, porque lo bautizaban, por ejemplo, Max Donald. Viste que Max es un nombre. Bueno, pero la empresa no se llama Max Donald. Se llama McDonald. Tu nombre, entonces, hijo mío, debe ser McDonald, no Max Donald. Entonces, bueno.
había otros que le ponían el nombre mal, ¿no? Por ejemplo, Starbucks, con E y con A, ¿no? Starbucks. ¿Cómo te llamas Starbucks? A ver tu DNI, Starbucks, decía. Y claro, no lo podían tomar. Su nombre tendría que haber sido Starbucks. No es un mal nombre, ¿no? Starbucks. Podía sí dividirse, ¿no? Llamarse McDonald's, llamarse Starbucks. ¿No? Una niña, ¿no? Llamarla Estrella y Buck, no sé si tiene algún tipo de significado, pero bueno, no es un mal nombre para una niña, ¿no? Peor es aquel que se llama Manzana, solamente para entrar en Apple y para después desayunarse, que no va a poder entrar nunca a Apple porque tiene millones de personas en el mundo que le hacen la competencia, que tienen su mismo nombre. Diferente es aquella niña llamada Motorola, ¿no? Que tiene, como quien dice, un poco más de posibilidades. Entonces el mundo cambió. A partir de ese momento el mundo cambió. Esa ley, al principio, produjo más desigualdad, pero luego empezó a equiparar las cosas, a equiparar quizás las posibilidades de las personas. Se desarrolló un nuevo orden mundial. ¿Por qué ocurrió esto? Bueno, reitero, al principio hubo mayor desigualdad. Hubo muchas personas llamadas Apple que, por más que tenían el nombre adecuado, no podían entrar en la empresa. La empresa no era infinita, no tenía puestos de trabajo infinitos. Y esas personas pasaban a formar parte de la estadística de las personas desempleadas en el mundo. Esto generaba que cada vez más personas estuvieran desempleadas. Lejos de ayudar, al principio había cada vez más personas desempleadas porque sus padres habían bautizado a sus hijos, la mayoría, todos con el mismo nombre. Entonces, reitero, no había lugar para todos. Pero ¿qué ocurrió? Las personas que quizás por obra de la suerte o quizás por una cuestión estratégica, bautizaron a su hija Motorola, a su hija Chevrolet, o a su hijo Chevrolet, ¿no? Chevrolet. ¿Cuál es tu nombre? Chevro. Chevro es un nombre, así, ¿no? Como de un hombre, de un macho. Chevro. ¿No? Y Star es un nombre de una niña. Star. Estrella. ¿Cómo te llamas? Estrella. Entonces, reitero, las familias, los padres que, por casualidad o teniendo una visión más allá, una visión estratégica del futuro, bautizaron a sus hijos Motorola o Chevrolet, tuvieron, como quien dice, más éxito. Sus hijos tuvieron más éxito y sus padres también, ¿no? Orgullosos de su decisión. ¿Por qué? Porque para Motorola o para Chevrolet había menos demanda que para Apple o para Audi, por ejemplo, o para Ferrari. La cantidad de personas que se llamaban Ferrari, no te das una idea. La mayoría mujeres, ¿no? Ferrari. Como Lady Di, pero Ferrari. Claro, no había posibilidad de que ingresaran todas. Imagínate, Ferrari, ¿cuántos autos hace? 50 por año. Con suerte. ¿Y las mujeres, para qué? ¿No? La mayoría, no es por discriminar ni mucho menos, pero la mayoría de los puestos
dentro de una fábrica de autos son para hombres. Entonces, bueno, había un montón de mujeres también allí desempleadas. Reitero, esto creó un nuevo orden mundial. ¿Por qué? Porque aquellas personas que sin muchos recursos y aún desconociendo marcas grandes como Apple, Starbucks y demás, se inclinaron por Motorola o por Chevrolet, luego vieron cómo el futuro les extendía una mano, cómo el futuro les abría los brazos. En el futuro, cuando los niños con los nuevos nombres crecieron, aquellas niñas llamadas Motorola tuvieron más posibilidades de conseguir empleo que aquellas niñas llamadas Starbucks o llamadas Ferrari. Aquellos niños llamados Chevro tuvieron más posibilidades de conseguir un trabajo que aquellos niños llamados Donald o McDonald's. Esto invirtió las cosas porque la mayoría de aquellas personas cuyos nombres eran Motorola o Chevrolet, la mayoría de las veces eran personas con menos recursos que aquellas llamadas Apple, Ferra o Star. ¿Por qué? Porque eran familias cuyo conocimiento no llegaba quizás a las grandes marcas. Eran familias quizás que utilizaban teléfonos Motorola y por eso conocían esa marca, cuyo automóvil era Chevrolet y por eso conocían esa marca. Y las otras familias, familias pudientes que utilizaban teléfonos Apple o viajaban en Ferraris, se quedaron sin nada. Claro, llegó un momento en el cual no solamente aquellas familias pudientes podían acceder a los mejores empleos, sino que, como quien dice, se democratizó la posibilidad de acceder a un empleo. No había necesariamente arreglos ni acomodos, sino que cualquiera podía llegar a tener un nombre adecuado como para entrar en tal empresa. Como quien dice, se acomodó a todas las personas en la misma línea de largada y desde allí todos tenían las mismas posibilidades. Ocurre, reitero, que todos querían ir por las grandes empresas y aquellas personas que quizás eran más humildes y tenían otra visión acerca de la vida y no usaban teléfonos Apple y sus teléfonos eran Motorola, era esa la marca que conocían y así bautizaron a sus hijos. Y sus hijos luego, al encontrarse con menos competencia, tuvieron posibilidades de acceder a Motorola, de entrar a trabajar a Motorola o a Chevrolet. Y obviamente pudieron subsistir y pudieron solventar sus necesidades económicas. A diferencia de todos los otros, de todos los que se llamaban Apple, que como había millones de personas cuyo nombre era Apple, había mucha competencia y no pudieron entrar todos. Muchos quedaron desempleados y obviamente tuvieron que bajar obligatoriamente su nivel de vida hasta caer en la pobreza, hasta ver reducidos drásticamente sus ingresos, incluso hasta llegar a trabajar en la informalidad. Y aquellas personas cuyo pasar era un poco más humilde y que utilizaban teléfonos Motorola y autos Chevrolet,
vieron cómo sus posibilidades se incrementaron, pudieron conseguir un empleo en ese mundo futurista, distópico, en el cual todo se estaba echando a perder, en el cual todo iba cada vez peor, y las cosas se reacomodaron. No sé si las mejores oportunidades les llegaron a aquellas personas que las merecían, pero sí, reitero, hubo un nuevo orden mundial. Aquellas personas que tenían un mejor pasar económico terminaron por ser personas de bajos recursos, y muchas personas un poco más humildes, de clase media, quizás pasaron a tener más recursos, pasaron a tener empleo, pasaron a poder hacer uso de las pocas posibilidades que había. El mundo se acomodó. Quizás en algún momento el mundo realmente se acomode. Lo malo es que tanto en esta historia como en la vida real, una vez que el mundo se acomoda, nunca sabemos cuánto va a durar ese reacomodamiento. Nunca sabemos si ese nuevo orden mundial, que en principio parece necesario y en principio parece beneficioso, luego, con el pasar de los años, lo seguirá siendo. En el caso de esta historia, pareciera ser que ese nuevo orden mundial es beneficioso y que era necesario y que realmente ayudará a que todo funcione de una mejor forma. En la vida real, uno nunca sabe, no sabe siquiera si el nuevo orden mundial llegará. Incluso uno nunca sabe si, por más que ese nuevo orden mundial llegue, la cosa se volverá a repetir. Si vivimos en un mundo cíclico, y si las personas que se beneficien con este o con un ocasional nuevo orden mundial, luego terminarán haciendo las cosas mal como los que se benefician actualmente. Y otra vez en el futuro necesitaremos que las cosas se vuelvan a reacomodar. Esperemos que no, esperemos que aquellas personas que gocen del beneficio de estar mejor que otras, terminen por hacer las cosas bien. Porque al fin y al cabo, si son pocas las personas que más o menos llevan las riendas del mundo, necesitamos que esas personas sean las mejores, para no caer nuevamente en la necesidad de un reacomodamiento, de un nuevo orden mundial, que permita que otras personas ocupen esos lugares. Ocurre que corremos el riesgo de que las personas nuevas que lleguen, tarde o temprano, terminen haciendo lo mismo que las anteriores. Y así necesitaremos un nuevo orden mundial cada una determinada cantidad de tiempo. En esta historia, por lo menos, el nuevo orden mundial parece haber llegado y parece ser beneficioso. Esperemos que así continúe. Dulces sueños.